Isidora Ramírez se despertó esa mañana con una pesadez en la nuca, como si no hubiera dormido en absoluto. Fuera de la ventana del dormitorio, apenas amanecía sobre Guadalajara, la ciudad apenas comenzaba a despertarse, y ella ya estaba tumbada con los ojos abiertos, mirando al techo. A su lado, de espaldas a la pared, dormía Ernesto. Roncaba suave y rítmicamente, y eso la irritaba más de lo habitual. Antes se encontraba en ese sonido algo tranquilizador, casi acogedor, pero en los últimos meses cada detalle de su vida juntos le parecía falso, fingido. Se levantó con cuidado de la cama, se puso la bata y salió a la terraza. La casa que su padre le había comprado era grande y luminosa, con techos altos y habitaciones espaciosas. Estaba situada en una zona tranquila, donde los vecinos se saludaban entre sí, y los fines de semana olía a carne asada, procedente de las barbacoas ajenas. Su padre siempre decía que quería que su única hija tuviera un lugar donde se sintiera protegida. Había fallecido hacía 6 años, e Isidora todavía lo extrañaba tanto que a veces se despertaba con las mejillas mojadas por las lágrimas. Ernesto le cogió la mano en el funeral y le dijo las palabras adecuadas, pero ella recordaba lo rápido que pasó a hablar de la herencia. Entonces lo achacó a su sentido práctico, a la tendencia masculina de resolver los problemas en lugar de preocuparse por ellos. Ahora ya no estaba tan segura. Isidora trabajaba como directora de Relaciones Internacionales en una empresa dedicada a la exportación de madera y minerales. El trabajo era estresante, exigía atención constante, paciencia y habilidad para negociar con personas que no siempre estaban dispuestas a llegar a un acuerdo. Pero Isidora se las arreglaba. Había heredado de su padre no solo la casa, sino también su olfato para los negocios, su capacidad para ver a través de las personas y comprender lo que necesitaban. Ernesto trabajaba en la misma empresa, en el departamento de logística. Cuando se conocieron hace 7 años en una fiesta de empresa, le pareció encantador y ambicioso. Hablaba de grandes planes, de cómo quería ascender a un puesto directivo, de cómo construiría su carrera. Ella le creyó, pero pasaron los años y Ernesto siguió en el mismo puesto, y sus ambiciones se convirtieron poco a poco en envidia hacia aquellos que ascendían más rápido. Isidora regresó a casa, preparó café y se vistió. Ernesto se despertó cuando ella ya estaba lista para salir. Murmuró algo ininteligible y ella no le preguntó nada. Últimamente casi no hablaban por las mañanas. Ella se fue a trabajar sola, como de costumbre. La oficina estaba ruidosa y sofocante. Los aires acondicionados no podían con el calor de julio. Isidora revisó el correo, respondió a varios mensajes y concertó un par de reuniones con socios. A mediodía le zumbaba la cabeza y se alegró cuando Amapola Rojas le escribió un mensaje. ¿Almorzamos? ¿En el sitio de siempre? Quedaron en una pequeña cafetería a la vuelta de la esquina del barrio de oficinas. Amapola ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, mirando algo en su teléfono y bebiendo zumo. Era amiga de Isidora desde la universidad y, a lo largo de los años, habían desarrollado una complicidad que no requería palabras. Amapola trabajaba como contable en el edificio de al lado. Estaba casada, criaba a 2 hijos y aún así se las arreglaba para seguir siendo cínica y directa. Algo que Isidora apreciaba especialmente en ella. «Tienes muy mal aspecto», dijo Amapola en lugar de saludarla. «Gracias. Tú también», respondió Isidora y se sentó frente a ella. La camarera trajo la carta, pero pidieron sin mirarla, como siempre. Los primeros 10 minutos hablaron de trabajo. Amapola se quejó de su nuevo jefe, que le exigía informes 3 veces al día, e Isidora le contó las complicadas negociaciones con los canadienses. Pero la conversación era tensa, y ambas lo notaban. Finalmente, cuando trajeron la comida, Amapola dejó el tenedor y miró fijamente a Isidora. «¿Aún no has decidido qué hacer con Ernesto?» Isidora suspiró. Sabía que Amapola le preguntaría. Lo habían discutido más de una vez en los últimos 2 meses, y cada vez Isidora evitaba dar una respuesta directa. «No lo sé», dijo en voz baja. «No hay pruebas. Quizás me lo estoy imaginando todo». «Isidora, tus ojos no mienten. No eres de las que se inventan problemas de la nada». Era cierto. Isidora siempre había sido racional, incluso fría, cuando se trataba del trabajo o de decisiones importantes. Pero con Ernesto algo se había roto dentro de ella, y le daba miedo admitirlo incluso ante sí misma.
Él había cambiado. Al principio eran pequeñas cosas. Llamadas telefónicas que colgaba cuando ella entraba en la habitación. Retrasos después del trabajo que él justificaba con asuntos urgentes. Frío en la cama, excusas, cansancio. Luego ella notó que él empezaba a cuidar su aspecto más de lo habitual. Una camisa nueva, un perfume caro que ella no le había comprado. Miraba el teléfono con más frecuencia, sonreía ante algo en la pantalla y lo guardaba rápidamente cuando ella se acercaba. Simplemente no quiero saberlo, confesó Isidora. Si lo averiguo con certeza, todo habrá terminado. Y yo aún no estoy preparada. ¿Preparada para qué? ¿Para el divorcio? ¿O a seguir viviendo con un hombre que no te respeta? Amapola siempre hablaba sin rodeos, e Isidora la quería por eso. Pero ahora esas palabras le dolían como un cuchillo. No respondió, solo revolvió la ensalada en el plato con el tenedor. Amapola suspiró. Escucha, no quiero presionarte, pero al menos deberías comprobarlo. Revisa su teléfono, contrata a un detective, haz algo, no te quedes de brazos cruzados. ¿Y si me equivoco? ¿Qué le diré? Le dirás que tu crisis de mediana edad ha llegado antes de tiempo. Pero no te equivocas, Isidora. Te conozco desde hace 12 años y no eres paranoica. Isidora asintió, pero no prometió nada. Terminaron de comer en silencio y Amapola no volvió a sacar el tema. Antes de irse, abrazó a Isidora y le dijo en voz baja, «Pase lo que pase, estoy aquí para ti. Recuérdalo». Isidora regresó a la oficina con el corazón encogido. Intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían a Ernesto, a sus conversaciones vacías, a su distanciamiento. Hacia las 4 de la tarde, la secretaria del director la llamó por el teléfono interno. «Isidora, el señor Aguirre le pide que pase a su despacho». Seferino Aguirre era un hombre severo y taciturno. Tenía 53 años y llevaba más de 15 al frente de la empresa. No toleraba los dramas familiares en el trabajo, valoraba la profesionalidad y los resultados. Isidora lo respetaba, aunque le tenía un poco de miedo. Cuando entró en su despacho, él estaba sentado detrás de una mesa maciza, revisando unos documentos. «Siéntese, Isidora». Ella se sentó. Aguirre dejó los papeles y la miró atentamente. «¿Has oído hablar de nuestras negociaciones con los estadounidenses?» «Sí, con la empresa de Houston, sobre el suministro de madera». «Exacto. Tenemos que cerrar este contrato. Es importante para la empresa y quiero enviar allí a alguien que pueda hacerlo. Te he elegido a ti». Isidora parpadeó. No se lo esperaba. ¿Yo? ¿Pero no es Javier quien suele encargarse de los contratos con los estadounidenses? Javier es bueno, pero tú eres mejor. Sabes escuchar y convencer. Sabes cuándo hay que presionar y cuándo hay que retroceder. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Esa persona eres tú. Isidora asintió. Era inesperado, pero también halagador. Aguirre rara vez hacía cumplidos. ¿Cuándo? Pasado mañana. Salida el miércoles por la mañana. Regreso en 2 semanas. La secretaria preparará todos los documentos y los billetes. ¿Alguna pregunta? No, señor Aguirre. Gracias por su confianza. Él asintió con la cabeza, dando a entender que la conversación había terminado. Isidora salió del despacho con pensamientos que oscilaban entre el orgullo y la inquietud. 2 semanas en Houston. Era una oportunidad para demostrar su valía, para demostrar que merecía algo más. Pero también significaba 2 semanas lejos de casa, lejos de Ernesto, lejos de ese pesado silencio que los rodeaba. Una parte de ella se alegraba de ese descanso. Otra parte temía que durante esas 2 semanas algo se rompiera definitivamente. Por la noche, regresó a casa alrededor de las 7. Ernesto estaba en la cocina, calentando algo en el microondas. Ni siquiera se giró cuando ella entró. «Hola», dijo ella. «Hola», respondió él sin volverse. Isidora se quitó los zapatos, pasó al salón y se sentó en el sofá. Ernesto trajo su plato y se sentó frente a ella, mirando fijamente la televisión. Ella lo observó durante unos minutos antes de hablar. «Tengo que irme de viaje de negocios. Pasado mañana. 2 semanas». Él apartó la vista de la pantalla y la miró. La expresión de su rostro era extraña. No era sorpresa ni enfado. Algo parecido al alivio. «¿A dónde?» «A Houston. Negociaciones con los estadounidenses». «Entendido. Bueno, buena suerte». Eso fue todo. Sin preguntas, sin «¿y yo qué?».
sin remordimientos. Simplemente asintió con la cabeza y volvió a fijar la mirada en la televisión. Isidora sintió un nudo en el estómago. Quería gritar, preguntarle por qué no le importaba, pero se quedó callada. En lugar de eso, se levantó y se fue al dormitorio, y Ernesto ni siquiera intentó retenerla. Hacia las 9 de la noche, llamaron a la puerta. Isidora ya estaba en la cama con un libro que no leía, y Ernesto abrió la puerta. Ella oyó la voz de Begoña, la madre de él, y cerró los ojos. Begoña venía sin avisar, como siempre, y eso enfurecía a Isidora hasta el punto de hacerla temblar. Su suegra era una mujer de 59 años, viuda, que vivía cerca con su pensión y el dinero que le daba Ernesto. Nunca había querido a Isidora. La consideraba demasiado orgullosa, demasiado independiente, demasiado rica. Begoña de Ramírez era de esas mujeres que creían que una esposa debía servir a su marido, no ganar más que él, y desde luego, no vivir en una casa comprada por su padre. Isidora oyó cómo hablaban en la cocina. La voz de Begoña era fuerte, brusca. Claramente estaba discutiendo algo con su hijo. Luego, los pasos se acercaron al dormitorio y la puerta se abrió de par en par. En el umbral estaba Begoña con su eterno vestido negro, con una cruz en el cuello y una expresión de descontento en el rostro. Isidora, ¿estás durmiendo? No, respondió Isidora, dejando el libro a un lado. No invitó a su suegra a entrar, pero ésta entró por su cuenta y se sentó en el borde de la cama, como si tuviera derecho a hacerlo. Ernesto me ha dicho que te vas. Sí, en viaje de negocios. 2 semanas. Begoña negó con la cabeza. Dejas a tu marido solo en esta enorme casa. Isidora apretó los puños bajo la manta. Sabía a dónde iba a parar la conversación. A Begoña le encantaban esos momentos en los que podía restregarle por la cara lo que, en opinión de su suegra, hacía mal. Es por trabajo, Begoña. Yo no elijo los viajes de negocios. El trabajo, repitió burlonamente. ¿Y la familia? ¿Tu marido? ¿Crees que el dinero y la carrera profesional pueden sustituir a una esposa? No entiendo a dónde quieres llegar. Quiero decir que un hombre necesita a una mujer a su lado, y no una que esté constantemente de viaje, en oficinas, en negociaciones. Vives en la casa que compró tu padre, trabajas en el trabajo que tú misma elegiste y te olvidas de que tienes marido. Isidora sintió cómo la ira le subía por dentro. Se sentó en la cama y miró a Begoña con frialdad. Ernesto trabaja en la misma empresa. Si le molesta que yo gane dinero y haga mi trabajo, que me lo diga él mismo. No lo hará. Es un chico educado, pero yo veo lo difícil que lo tiene, lo mucho que se esfuerza, y tú ni siquiera te das cuenta. ¿Qué es lo que no me doy cuenta? Begoña se levantó y se ajustó la cruz que llevaba al cuello. Sus ojos brillaron con algo malicioso. Que él se merece algo mejor, una esposa mejor, una vida mejor, y tú simplemente te aprovechas de que tu papá era rico y te lo dejó todo en bandeja. Isidora quería responder. Quería decir que a Ernesto le convenía perfectamente esa vida cuando se casó con ella, que nunca se quejó de la casa ni del dinero, pero se quedó callada. Discutir con Begoña era inútil. Su suegra siempre encontraba la manera de darle la vuelta a cualquier argumento en su contra. Esta casa es demasiado grande para gente que no sabe apreciar a la familia, añadió Begoña mirando a su alrededor. Demasiado espacio, demasiado frío. Ernesto se merece una casa donde lo quieran, no solo lo toleren. Salió del dormitorio sin esperar una respuesta. Isidora la oyó despedirse de Ernesto y cerrar la puerta de entrada. Luego, silencio. Ernesto no entró a verla. Se quedó en el salón e Isidora oía el ruido de la televisión a través de las paredes. Se tumbó de nuevo, mirando al techo, y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero no lloró. En lugar de eso, apagó la luz y cerró los ojos, esperando que el sueño llegara rápidamente y la liberara de esos pensamientos, al menos por unas horas. El avión aterrizó en el aeropuerto de Houston a primera hora de la mañana. Isidora salió de la cabina con una bolsa al hombro y sintió cómo le golpeaba el húmedo calor de Texas. Nunca antes había estado en Estados Unidos, y todo a su alrededor le parecía familiar y extraño al mismo tiempo. Carreteras anchas, enormes vallas publicitarias, gente hablando en un inglés rápido que ella entendía, pero al que tenía que acostumbrarse. El taxista, de aspecto mexicano,
Le sonrió y le habló en español cuando oyó su acento. Eso la tranquilizó. Le dio la dirección del hotel en el centro de la ciudad y el coche se incorporó suavemente al tráfico matutino. El hotel era moderno, con grandes ventanas y un vestíbulo revestido de mármol. Isidora se registró, subió a su habitación en la 14ª planta y lo primero que hizo fue mirar por la ventana. La ciudad se extendía abajo, brillando con cristal y acero. Los rascacielos se alzaban densos, como árboles gigantes, y entre ellos serpenteaban las autopistas. Era impresionante, pero también un poco aterrador. Sacó el teléfono y le escribió a Ernesto. He llegado. ¿Todo bien? Escríbeme cómo estás. No hubo respuesta. Dejó el teléfono en la mesita de noche e intentó no pensar en ello. Tenía por delante un largo día de preparación para las negociaciones y necesitaba concentrarse. La primera reunión con los socios estadounidenses tuvo lugar a la mañana siguiente en la oficina de su empresa, a las afueras de Houston. Isidora llegó media hora antes para poder echar un vistazo y prepararse. El edificio era bajo, pero espacioso, con una distribución abierta y enormes ventanas. La recibió un gerente llamado David, un hombre de unos 45 años, con las sienes canosas y un apretón de manos firme. Hablaba despacio para que ella lo entendiera mejor, lo que le resultaba molesto, pero no lo demostró. Las negociaciones comenzaron puntualmente a las 10. En la mesa había 5 estadounidenses, incluido David, e Isidora sentía que la miraban con curiosidad. Una mujer de México que había venido sola para negociar el suministro de madera por valor de millones de dólares. Sabía que la estaban evaluando y decidió no perder el tiempo. Isidora abrió la presentación que había preparado durante varios días y comenzó a hablar. Su inglés distaba mucho de ser perfecto, pero lo compensaba con su seguridad y las cifras. Sabía lo que tenían, lo que necesitaban y cómo se podía utilizar. Los estadounidenses escuchaban con atención, interrumpiendo a veces con preguntas, e Isidora respondía con claridad, sin palabras superfluas. A la hora del almuerzo, el ambiente en la sala de negociaciones se había vuelto más cálido. David propuso continuar la conversación durante el almuerzo en un restaurante cercano, e Isidora aceptó. Hablaron de los detalles del contrato, los plazos y la logística, y ella sintió que las cosas iban bien. Los estadounidenses hacían preguntas difíciles, regateaban, pero ella no cedió en lo que era importante y aceptó compromisos en lo que no perjudicaba los intereses de la empresa. Cuando regresaron a la oficina, David dijo que necesitaban unos días para discutirlo y fijó la siguiente reunión para 3 días después. Isidora asintió y regresó al hotel con la sensación de haber cumplido con su deber. Por la noche, tumbada en la cama, hojeaba las noticias en su teléfono y se topó con los mensajes de Amapola. Su amiga le preguntaba cómo le había ido el día. Le preguntaba cómo estaba Houston y al final añadía, ¿te ha escrito Ernesto? Isidora miró la conversación con su marido. Su mensaje de la mañana seguía sin respuesta. Le escribió de nuevo, ¿estás ahí? ¿Por qué no respondes? Pasaron 10 minutos, luego media hora. Nada. Isidora cerró los ojos e intentó dormir, pero la inquietud se apoderó de ella y no le permitió relajarse. Al día siguiente decidió distraerse. La reunión estaba prevista para pasado mañana, así que tenía tiempo para sí misma. Isidora se vistió cómodamente, cogió un mapa de la ciudad y salió del hotel. Houston la recibió con ruido y movimiento. Llegó al centro a pie, mirando los escaparates de las tiendas y observando a la gente que se apresuraba a hacer sus cosas. Aquí todo era diferente. Incluso el aire olía de otra manera. Una mezcla de gases de escape, comida rápida y algo más que no podía identificar. Entró en un museo dedicado a la historia de Texas y pasó un par de horas allí, mirando las exposiciones y leyendo los carteles. Fue interesante, pero se sintió sola. Quería compartirlo con alguien, mostrarlo, contarlo, pero no había nadie cerca. Por la noche encontró un asador del que había leído en internet. El camarero le trajo un enorme trozo de carne que ni siquiera se terminó. La comida estaba deliciosa, pero Isidora comía mecánicamente, mirando el teléfono cada pocos minutos. Ernesto no respondió. En cambio, Amapola le escribió un largo mensaje en el que le hablaba de sus hijos, de su marido, que se había olvidado de comprar leche, y de su jefe, que volvía a exigirle lo imposible. Al final añadió, no te preocupes por él,
Los hombres a veces son unos idiotas. Concéntrate en el trabajo. Isidora sonrió débilmente y respondió, gracias, lo intentaré. Por la noche volvió a pasar la noche en vela. Yacía en la oscuridad, escuchando el zumbido del aire acondicionado y repasando en su cabeza todos los escenarios posibles. Quizás Ernesto simplemente estaba ocupado. Quizás tenía problemas en el trabajo. Quizás estaba enfadado con ella por algo. O quizás estaba con alguien. Esa idea le dolió mucho e Isidora se sentó en la cama, abrazándose las rodillas con las manos. Quería llamarle, pero temía oír algo que destruyera definitivamente lo que aún quedaba entre ellos. En lugar de eso, cogió el teléfono y volvió a escribir. Ernesto, por favor, respóndeme. Estoy preocupada. Envió el mensaje y dejó el teléfono boca abajo para no ver que, una vez más, no había respuesta. Al tercer día tuvo lugar la segunda reunión. Los estadounidenses prepararon sus condiciones e Isidora las estudió detenidamente. Querían bajar el precio, aumentar los volúmenes de suministro y endurecer los plazos. Ella lo esperaba y llegó preparada. Negociaron durante más de 2 horas y, al final, Isidora sentía cómo la tensión le oprimía las sienes. Pero no se rindió. Sabía que si cedía demasiado, Aguirre estaría descontento y ella tenía que mostrar resultados. Al final, llegaron a un acuerdo. El precio se mantuvo casi al mismo nivel, los volúmenes aumentaron moderadamente y los plazos eran realistas. David extendió la mano y se dieron un apretón de manos. El acuerdo estaba casi cerrado, solo quedaba acordar los detalles legales, lo que llevó varios días más. Isidora regresó al hotel con una sensación de alivio. Llamó a Aguirre y él respondió después del segundo tono. Isidora, ¿cómo va todo? Todo va bien, señor Aguirre. Casi hemos llegado a un acuerdo. Solo queda formalizar los documentos y le enviaré el borrador del contrato para que lo apruebe. Estupendo. Bien hecho. Sabía que lo conseguirías. Ella sonrió, aunque él no lo vio. Gracias. Intentaré terminarlo todo lo antes posible. No te apresures. Lo importante es que todo esté bien hecho. Espero noticias tuyas. Él colgó el teléfono e Isidora se sentó en el borde de la cama. Había sido un éxito, un verdadero éxito profesional. Aguirre estaba contento, los estadounidenses también, y el contrato que ella había cerrado era beneficioso para la empresa. Debería estar contenta, orgullosa de sí misma, pero por dentro se sentía vacía. Volvió a mirar el teléfono. En todos esos días, Ernesto solo había respondido una vez, brevemente. Todo va bien, no te preocupes. Nada más. Ninguna pregunta sobre cómo estaba, ningún interés. Isidora le escribió a Amapola. Me está ignorando. Su amiga respondió casi de inmediato. Quizás simplemente no sabe qué decir. O está ocupado, o es un idiota. Lo más probable es lo tercero. Isidora sonrió, pero no se sintió mejor. Pasó otra semana en Houston, terminando los trámites. Los abogados de ambas partes acordaron el contrato, y ella solo tuvo que supervisar el proceso y hacer modificaciones cuando era necesario. En su tiempo libre, paseaba por la ciudad, intentando disfrutar del momento, pero la soledad la agobiaba. Iba a museos, miraba cuadros y esculturas, pero todo eso le parecía sin sentido sin alguien a su lado. Comía en restaurantes, probaba la cocina tejana, pero la comida no le proporcionaba ningún placer. Por las noches, regresaba al hotel, se acostaba en la cama y miraba al techo, pensando en su casa, en su marido, en lo que le esperaba allí. Amapola le escribía todos los días. Le contaba sobre su vida, su trabajo, sus hijos, y trataba de distraer a Isidora. Le aconsejaba que no se obsesionara con Ernesto, que se centrara en sí misma, que disfrutara del viaje. Isidora lo intentaba, pero no lo conseguía. La inquietud crecía cada día, convirtiéndose en un pesado nudo en el pecho. Sabía que algo no iba bien, lo sentía con todo su ser, pero no podía hacer nada. Estaba a miles de kilómetros de casa, y lo único que le quedaba era esperar. Al 10º día de su estancia en Houston, el contrato fue finalmente firmado. Isidora estaba de pie en la oficina de la empresa estadounidense, estrechando manos, sonriendo y escuchando las felicitaciones. David dijo que había sido un placer trabajar con ella y que esperaba una larga colaboración. Ella respondió lo mismo, aunque sus pensamientos ya estaban lejos. Quería volver a casa, inmediatamente.
Esa misma noche llamó a Aguirre y le informó. Él estaba muy satisfecho. Has hecho un trabajo excelente, Isidora. Este contrato nos reportará buenos beneficios. No me equivoqué al elegirte. Gracias, señor Aguirre. Me alegro de que todo haya salido bien. ¿Cuándo volverás? Pasado mañana. Ya he reservado el billete. Bien. Descansa y luego ven a la oficina. Tengo que hablar contigo de algo. Isidora no preguntó de qué se trataba. Se despidió y colgó el teléfono. Quedaban 2 días para la partida y no sabía cómo pasarlos. Ya no le apetecía salir a pasear. Se quedó en la habitación, mirando la televisión sin entender de qué hablaban y mirando el teléfono. Ernesto no decía nada. Ella le escribió. Vuelvo pasado mañana. ¿Me recoges? No hubo respuesta. El último día hizo las maletas. Pagó la cuenta del hotel y se fue al aeropuerto. El avión salía por la noche, así que tuvo tiempo de tomar un café en la terminal y pensar. Pensaba en lo que le diría a Ernesto cuando lo viera. ¿Qué le preguntaría? ¿Cómo reaccionaría? Repasaba los diálogos en su cabeza, preparándose para una conversación que sabía que sería difícil. Pero también pensaba en el trabajo, en lo que Aguirre quería discutir con ella, en que tal vez se trataba de un ascenso. Esa idea le reconfortaba. El éxito profesional era real, tangible, a diferencia de todo lo demás en su vida. El avión despegó a tiempo. Isidora se sentó junto a la ventanilla y observó cómo Houston se iba reduciendo abajo, convirtiéndose en un montón de luces. Volaba a casa con una sensación de triunfo, pero también con una pesadez en el corazón que no la abandonaba. A su lado se sentaba una anciana que se quedó dormida casi inmediatamente después del despegue, e Isidora la envidiaba. Cerró los ojos tratando de desconectarse, pero no podía dormir. En cambio pensaba en su casa, en esa gran casa luminosa que le había comprado su padre, y en su marido, que la esperaba allí. O quizá no la esperaba. El taxi circulaba por las calles conocidas de Guadalajara, e Isidora miraba por la ventana, sintiendo cómo su inquietud aumentaba con cada curva. Había llegado tarde por la noche, cansada tras un largo vuelo, pero estaba deseando llegar a casa. Ernesto no había respondido a su último mensaje sobre su regreso, y eso le dolía en lo más profundo. El taxista hablaba del tiempo, de los atascos, pero ella no la escuchaba. Solo tenía una cosa en la cabeza. ¿Qué le diría a su marido cuando lo viera? ¿Cómo empezaría la conversación? ¿Se alegraría de su regreso o la recibiría con la misma fría indiferencia que la había acompañado durante las 2 últimas semanas? El coche giró hacia su calle e Isidora se enderezó en el asiento. La casa estaba muy cerca. Una vuelta más y vería la fachada familiar, la terraza, los árboles del jardín. El taxista frenó en la entrada y Isidora se quedó paralizada. En el lugar donde solía estar el coche de Ernesto, había un todoterreno desconocido. Azul oscuro, nuevo, claramente no era el suyo. Frunció el ceño. Aquí, dijo, y el conductor se detuvo. Isidora pagó, cogió la maleta y se dirigió lentamente hacia la casa. Las luces estaban encendidas y se oían voces en el interior. Voces de niños, risas. Se detuvo en el umbral, con el corazón latiéndole con fuerza. Quizás fueran invitados de Ernesto. Quizás había invitado a alguno de sus compañeros de trabajo, aunque nunca antes lo había hecho. Isidora sacó las llaves, las introdujo en la cerradura y abrió la puerta. Lo que vio la dejó sin habla durante unos segundos. En el salón, su salón, había un hombre desconocido de unos 35 años sentado en el sofá. Junto a él, una mujer con un niño en brazos. En el suelo jugaba otro niño, un niño de unos 5 años, que esparcía juguetes por la alfombra. Los tres se volvieron al oír el ruido de la puerta al abrirse y miraron a Isidora con el mismo asombro con el que ella los miraba a ellos. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Luego, el hombre se levantó, agarrándose al respaldo del sofá, como si eso pudiera protegerlo. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó en español con voz temblorosa. ¿Cómo han entrado? Isidora parpadeó. Todavía sostenía la maleta en una mano y las llaves en la otra, y no podía entender lo que estaba pasando. Esta es mi casa, dijo lentamente, como si estuviera explicando algo obvio. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? La mujer apretó al niño contra su pecho y miró a su marido con miedo. El hombre dio un paso adelante, extendiendo la mano,
como si intentara detener a Isidora. ¿Su casa? No, es nuestra casa. La compramos hace 2 semanas. Tenemos los documentos. Isidora sintió que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. Dejó la maleta en el suelo y dio un paso hacia adentro, mirando a su alrededor. Todo estaba en su sitio. Los muebles, los cuadros en las paredes, incluso la foto de su padre en la cómoda. Pero allí había personas desconocidas que decían que era su casa. ¿La compraron? ¿A quién? El hombre tragó saliva nerviosamente y buscó su teléfono en el bolsillo. A Ernesto Ramírez. Él nos vendió esta casa. Mire, tengo el contrato. Abrió una aplicación y le mostró la pantalla. Isidora se acercó, entrecerrando los ojos para ver mejor. Era un documento escaneado, un contrato de compraventa. Vio los sellos, las firmas, y en la columna Vendedor ponía Ernesto Ramírez. Importe de la transacción, $500,000. Fecha, 2 semanas atrás, 3 días después de que ella se fuera a Houston. Isidora retrocedió como si la hubieran golpeado. Lo leyó una vez más y luego otra. Las palabras no cambiaban. Ernesto había vendido la casa. Su casa. La casa que le había comprado su padre. La casa en la que había crecido, en la que habían vivido juntos durante 7 años. Es un error, susurró. No puede ser verdad. La mujer con el niño en brazos rompió a llorar en silencio. El hombre miraba a Isidora con desconcierto y miedo. Escucha, no sé qué está pasando, pero hemos hecho todo según la ley. Pagamos el dinero, firmamos el contrato. Esta casa es nuestra. Isidora negó con la cabeza. Le temblaban las manos y le daba vueltas la cabeza. Pero él no podía venderla. Es mi casa. Mi padre me la compró. Ernesto no tenía derecho. No lo sé, dijo el hombre, encogiéndose de hombros. Nos enseñó los documentos de propiedad. Todo estaba en orden. Lo comprobamos con un notario. Isidora cogió el teléfono y marcó el número de Ernesto. Tonos. Tonos largos y monótonos. No respondía. Volvió a llamar. De nuevo tonos. Y otra vez. Llamó sin parar, 10 veces, 15, 20, pero él no contestaba. Escribió un mensaje tecleando con dedos temblorosos. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Contéstame inmediatamente. El mensaje se envió, pero el estado siguió siendo entregado, sin leer. Miró a los desconocidos que estaban en su casa y la miraban con lástima y miedo. Tienen que irse, dijo el hombre en voz baja. Llamaré a la policía si no se van. Isidora quería gritar. Quería decir que eran ellos los que tenían que irse, que era su casa, su vida, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Cogió la maleta, se dio la vuelta y salió por la puerta, cerrándola tras de sí. El aire nocturno era fresco, pero ella no lo sentía. Se quedó en el umbral de la casa que ya no era suya, tratando de respirar. Los pulmones no le obedecían, el aire no pasaba y todo se nublaba ante sus ojos. Isidora sacó el teléfono y volvió a llamar a Ernesto. Tonos. Silencio. Echó un vistazo a la casa, a las ventanas iluminadas, detrás de las cuales había personas desconocidas, y comprendió que no podía quedarse allí más tiempo. Cogió la maleta y se puso a caminar por la calle, sin saber a dónde ir. Sus piernas la llevaron adelante, automáticamente, pasando por delante de casas conocidas, de vecinos que no sabían lo que había pasado. Llegó a la esquina, paró un taxi y le dio la dirección. La dirección de la casa de Begonia. Su suegra vivía en un pequeño apartamento en las afueras del barrio, en un edificio antiguo con la pintura desconchada y escaleras estrechas. Isidora subió al tercer piso y llamó al timbre. Se encendió la luz, se oyeron pasos y se abrió la puerta. Begonia estaba en la puerta con una bata, un crucifijo en el cuello y mirando a Isidora con una expresión que distaba mucho de ser de sorpresa. Más bien era algo parecido a la satisfacción. Isidora, dijo lentamente, alargando el nombre. Has vuelto. ¿Dónde está Ernesto? Isidora casi gritó, incapaz de contenerse. ¿Qué ha hecho? ¿Dónde está? Begonia cruzó los brazos sobre el pecho y se apoyó en el marco de la puerta. No invitó a Isidora a entrar. Ernesto por fin ha encontrado la felicidad. Es libre. ¿Qué? Isidora dio un paso adelante, pero Begonia no retrocedió. ¿De qué estás hablando? Ha vendido mi casa, la casa que compró mi padre. No tenía derecho. Tenía todo el derecho,
respondió Begonia con frialdad. Es tu marido, y estaba cansado de vivir en tu jaula de oro, donde le recordabas cada día que todo lo que tenía te pertenecía a ti. Eso es mentira. Yo nunca lo dijiste en voz alta, pero él lo sentía. Cada día. Tú, con tu dinero, con tu carrera, con tu arrogancia. ¿Pensabas que lo aguantaría para siempre? Isidora tembló de rabia. Apretó los puños, tratando de no perder el control. ¿Dónde está, Begonia? Solo dime dónde está. Su suegra sonrió. Está con la que lo aprecia, con una mujer de verdad que sabe cómo cuidar de un hombre. Se merece ser feliz, no vivir contigo. Tiene una amante, dijo Isidora como si fuera una afirmación, no una pregunta. Todo encajaba. El silencio, la indiferencia, la frialdad. No solo había vendido la casa, la había abandonado. No es una amante. Begonia se enderezó y miró a Isidora con triunfalismo. Es su nueva vida. Por fin se ha liberado de ti. Algo dentro de Isidora se rompió. Se acercó a Begonia y la miró directamente a los ojos. Lo sabías. Sabías lo que iba a hacer y no me lo dijiste. Por supuesto que lo sabía. Y me alegro. Me alegro de que mi hijo por fin haya comprendido que no eres su pareja, que nunca lo has sido. Isidora sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no dejó que cayeran. En su lugar, dijo lentamente, pronunciando cada palabra con claridad. Eres una vieja bruja, una vieja malvada y miserable que toda su vida ha envidiado a quienes tienen algo. Has criado a tu hijo para que sea como tú, un cobarde y un ladrón. Begoña palideció y entrecerró los ojos. ¿Cómo te atreves? Me atrevo. Isidora alzó la voz. Eres una perra rabiosa, Begonia. Toda tu vida has intentado destruir nuestro matrimonio, porque no podías soportar que alguien viviera mejor que tú. Lo pusiste en mi contra y ahora te alegras de que me haya robado la casa. Eres una mujer miserable e insignificante, y espero que te pudras sola en ese apartamento asqueroso, porque tu querido hijo te abandonará igual que me abandonó a mí. Begonia gritó e intentó cerrar la puerta, pero Isidora ya se había dado la vuelta y se alejaba. Su suegra le gritó algo, con voz histérica y enfadada, pero Isidora no se volvió. Bajó las escaleras, salió a la calle y se detuvo, tratando de recuperar el aliento. Le temblaban las manos y el corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Se sentó en los escalones frente a la casa y se cubrió la cara con las manos. Solo entonces se permitió llorar. Las lágrimas corrían a raudales y ella no intentó detenerlas. Lloraba por la casa que había perdido, por el marido que la había traicionado, por la vida que se había derrumbado en 2 semanas, mientras ella estaba de viaje. Lloraba por la rabia, por la impotencia, por el dolor que la desgarraba por dentro. No sabía cuánto tiempo había estado allí sentada, pero cuando por fin se le acabaron las lágrimas, el cielo comenzó a clarear. Isidora levantó la cabeza, se secó la cara con la manga y sacó el teléfono. Marcó el número de Amapola. Su amiga respondió después del quinto tono, con voz somnolienta y preocupada. «¿Isidora? ¿Has vuelto? ¿Qué hora es?» «Amapola», la voz de Isidora temblaba. «Necesito verte. Ahora mismo. Por favor». «¿Qué pasa?» Amapola se despertó de inmediato. «¿Dónde estás?» «Yo... no lo sé. Cerca de la casa de Begonia». «Amapola. Él vendió la casa. Ernesto vendió mi casa». Silencio al otro lado de la línea. Luego Amapola dijo con dureza. «Voy a ir a buscarte ahora mismo. Espérame. No te muevas». Isidora colgó y volvió a mirar fijamente al vacío. 20 minutos después llegó el coche de Amapola, viejo pero fiable. Su amiga salió del coche en ropa de casa, con el pelo revuelto y el rostro pálido. Corrió hacia Isidora, se sentó a su lado y la abrazó. «Vamos a mi casa», dijo en voz baja. «Me lo contarás todo en casa». Isidora asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Se subieron al coche y se marcharon. Amapola vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, con su marido y sus 2 hijos. Cuando llegaron, el marido de Amapola ya se había ido a trabajar y los niños aún dormían. Amapola llevó a Isidora a la cocina, la sentó a la mesa y le puso delante una taza de té caliente. Isidora sostenía la taza entre las manos, sintiendo el calor, pero sin poder beber.
Amapola se sentó frente a ella y esperó. Finalmente, Isidora habló. Contó todo: su regreso a casa, los extraños en su casa, los documentos, los $500,000. Sobre Begonia, que lo sabía y se alegraba. Sobre Ernesto, que no respondía a las llamadas. Amapola escuchaba en silencio. Su rostro se endurecía con cada frase. Ese cabrón, dijo finalmente, cuando Isidora terminó. Ese cabrón absoluto y consumado. Isidora asintió con la cabeza, mirando la taza. No sé qué hacer. Amapola, no lo sé. Lo sé, dijo Amapola inclinándose hacia adelante y tomando a Isidora de la mano. Mañana vas a trabajar. Encuentras a ese cabrón y le exiges una explicación. Vas a un abogado y lo denuncias. Recuperas tu casa, tu dinero y tu vida. Eso es lo que haces. Pero ¿cómo voy a...? No sé cómo, pero lo harás. Porque eres fuerte, Isidora. Más fuerte que ese miserable cobarde. Pensó que te derrumbarías, pero se equivocó. Isidora miró a su amiga. Los ojos de Amapola ardían de furia, y eso la tranquilizaba de una manera extraña. No estaba sola. Tenía a Amapola. Tenía su trabajo. Tenía una vida que tendría que reconstruir, pero lo haría. Gracias, susurró. De nada. Amapola le apretó la mano con fuerza. Ahora vete a la cama. Necesitas descansar. Mañana será un día difícil. Isidora se dirigió a la habitación de invitados. Se acostó en la cama sin quitarse la ropa y cerró los ojos. No creía que pudiera dormir, pero el cansancio pudo más que ella, y cayó en un sueño profundo e inquieto, lleno de fragmentos de pesadillas y rostros que no quería ver. Isidora se despertó con el sonido del despertador del teléfono de Amapola. Estaba tumbada en una cama ajena, en una habitación ajena, y durante unos segundos no supo dónde estaba. Luego, la memoria volvió, cubriéndola con una ola pesada, y cerró los ojos, deseando volver a caer en el sueño. Pero era imposible. Detrás de la puerta se oían las voces de los hijos de Amapola, el ruido de los platos, pasos. La vida continuaba, a pesar de todo. Se obligó a levantarse, se lavó con agua fría, tratando de borrar los rastros de una noche de insomnio. En el espejo la miraba una mujer pálida, con los ojos rojos y el rostro demacrado. Isidora sacó de la maleta el traje sobrio que se había llevado al viaje de negocios y se vistió lentamente, abrochándose cada botón con esfuerzo. No quería ir a trabajar, no quería ver a Ernesto, pero sabía que debía hacerlo. Amapola tenía razón. Había que seguir adelante, aunque cada paso fuera doloroso. En la cocina, Amapola ya la esperaba con una taza de café y unas tostadas. Los niños corrían por el apartamento, preparándose para ir al colegio, y el marido de Amapola estaba sentado a la mesa con el periódico y le lanzó a Isidora una mirada compasiva. Él lo sabía. Amapola, por supuesto, se lo había contado. Isidora se sentó a la mesa e intentó comer una tostada, pero la comida se le atragantaba. ¿Estás lista?, preguntó Amapola en voz baja cuando los niños salieron corriendo de la cocina. No, respondió Isidora con sinceridad, pero iré. Muy bien, recuerda, tú no has hecho nada malo. Él es el culpable, tú no. Isidora asintió, se terminó el café y se levantó. Amapola la abrazó para despedirse y le susurró. Llámame si necesitas algo. A cualquier hora. Isidora salió del apartamento y tomó un taxi. De camino a la oficina, revisaba el teléfono cada 2 minutos. Ernesto no respondió a ninguna de sus llamadas ni a ninguno de sus mensajes. El silencio era absoluto, y eso la asustaba más que cualquier palabra. Se imaginaba entrando en la oficina, viéndolo, y por dentro se le encogía el corazón por el miedo y la rabia al mismo tiempo. La oficina la recibió con el habitual murmullo de voces y el teclear de los ordenadores. Varios compañeros la saludaron, le preguntaron cómo había ido el viaje, y Isidora respondió mecánicamente, sin escuchar sus propias palabras. Atravesó el espacio abierto, buscando con la mirada una figura familiar, y la encontró. Ernesto estaba de pie junto a la mesa del departamento de logística, hablando con dos compañeros y riéndose de algo. Parecía relajado, satisfecho, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Llevaba una camisa nueva que ella no había visto antes y un reloj caro en la muñeca. Isidora se detuvo a unos metros de él. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos a su alrededor
Debían oírlo. Respiró hondo y dio un paso adelante. Ernesto. Él se dio la vuelta. En su rostro se reflejó sorpresa. Luego algo más que ella no alcanzó a distinguir. Y finalmente, indiferencia. La miró como si fuera una compañera de trabajo molesta, en lugar de la esposa a la que había traicionado. Isidora, has vuelto. Su voz era tranquila, casi aburrida. Los compañeros que estaban a su lado se callaron y se miraron entre sí. Necesito hablar contigo, dijo Isidora, tratando de controlar su voz. Ahora mismo. Estoy ocupado. Ernesto se encogió de hombros y volvió a mirar a sus compañeros. Algo dentro de Isidora hizo clic. Se acercó y lo agarró de la mano, obligándolo a darse la vuelta. Has vendido mi casa. Silencio. Los compañeros dieron un paso atrás y los miraron con la boca abierta. Ernesto miró su mano en su antebrazo, luego su cara y sonrió. No es tuyo, es nuestro. Mío. Isidora alzó la voz y varias personas de la oficina se volvieron. Mi padre compró esta casa. Para mí. No tenías derecho a venderla. Ernesto le soltó la mano y dio un paso atrás, cruzando los brazos sobre el pecho. Su rostro era frío, casi burlón. Soy tu marido. Tengo todo el derecho a disponer de nuestros bienes. Y vendí esta casa porque me cansé de vivir en un monumento a tu padre. Una multitud se reunió a su alrededor. La gente dejó de trabajar y los miraba sin ocultar su interés. Isidora sentía sus miradas, pero no podía detenerse. Me has robado la casa. Mientras estaba de viaje, la vendiste a mis espaldas y te quedaste con el dinero. No te la he robado. Ernesto se rió y fue una risa malvada, burlona. Solo tomé lo que me correspondía. ¿Sabes cuántos años he soportado tu arrogancia? ¿Tus recordatorios de que vivo en una casa que compró tu preciado papá? ¿Que no he logrado nada por mí mismo? Nunca dije eso. No lo dijiste, pero lo pensabas. Lo veía en tus ojos todos los días. Me mirabas con desprecio, Isidora. Tú y tu amiga, que me considera un fracasado. ¿Creías que lo aguantaría para siempre? Isidora sintió que las lágrimas le subían a la garganta, pero se contuvo. No le daría el placer de verla llorar. ¿Dónde está el dinero? La casa costó $500,000. ¿Dónde está? Ernesto sonrió aún más. Lo tengo yo. Lo gané viviendo contigo durante 7 años. Considéralo una compensación por el tiempo perdido. Eres un canalla, susurró Isidora. Eres un miserable y cobarde cabrón. Y tú eres una zorra arrogante que cree que el dinero de su padre la hace mejor que los demás. Pero ¿sabes qué? Me importa un comino tu difunto padre. Y tú también. Lo dijo en voz alta para que todos lo oyeran, y en la oficina se hizo un silencio sepulcral. Isidora lo miraba, a este hombre con el que había vivido 7 años, con el que había compartido la cama, con el que había hecho planes de futuro, y no lo reconocía. Era un extraño, un hombre malvado y mezquino que disfrutaba con su dolor. No recordaba cómo había levantado la mano. No recordaba el momento en que su palma se había encontrado con la mejilla de él. Pero el sonido de la bofetada resonó en la oficina como un disparo. Ernesto se tambaleó, agarrándose la cara, e Isidora se quedó delante de él, respirando con dificultad, con la mano temblorosa. ¡Isidora! Alguien la llamó por detrás, pero ella no se volvió. Ernesto se enderezó. Una mancha roja se extendía por su mejilla, y sus ojos ardían de ira. «Me has golpeado», siseó. «Lo lamentarás». «Ramírez. Valencia». La voz era fuerte y autoritaria. Seferino Aguirre estaba de pie en la puerta de su despacho y los miraba con el rostro tallado en piedra. «A mi despacho, inmediatamente. Valencia primero». Isidora se estremeció, como si despertara de un sueño. Miró a Aguirre, luego a la multitud de compañeros que la miraban con asombro y lástima, y sintió que se le enrojecían las mejillas. ¿Qué había hecho? Había montado un escándalo en medio de la oficina, había golpeado a su marido delante de todos. Era una pesadilla. Caminó lentamente hacia el despacho de Aguirre, sintiendo decenas de miradas sobre ella. Ernesto se quedó donde estaba, frotándose la mejilla y mirándola con odio. Isidora entró en el despacho y Aguirre cerró la puerta tras ella. «Siéntese», dijo secamente. Ella se sentó. Sus manos aún temblaban y las apretó contra sí misma, tratando de calmarse.
Aguirre rodeó la mesa y se sentó frente a ella. Se quedó en silencio unos segundos, estudiando su rostro. ¿Qué ha pasado?, preguntó finalmente. Isidora abrió la boca, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicar toda esta pesadilla en pocas palabras? Mi marido, Ernesto, se detuvo, tragó saliva y lo intentó de nuevo. Vendió mi casa, mientras yo estaba de viaje, la casa que me compró mi padre. La vendió sin mi consentimiento y se quedó con el dinero. Aguirre no cambió de expresión. ¿Tiene pruebas? Vi el contrato. Me lo enseñaron los compradores. $500,000. Firmó todos los documentos y desapareció. ¿Ha acudido a la policía? ¿A un abogado? No. Acabo de volver ayer. No sabía qué hacer. Aguirre asintió lentamente. Lo entiendo, pero no puede montar estas escenas en la oficina, Isidora. Es inaceptable. Independientemente de lo que haya pasado en su vida personal, aquí debe mantener la profesionalidad. Lo sé, susurró ella. Lo siento, no pude contenerme. Ha golpeado a su compañero. Es una infracción grave. Isidora asintió con la cabeza, bajando la vista. Esperaba que Aguirre continuara hablando, que la despidiera, que lo hubiera estropeado todo. Pero, inesperadamente, él suspiró y se recostó en su silla. Sin embargo, entiendo que estaba en un estado de éxtasis, y Ramírez, al parecer, la provocó. He oído lo que ha dicho. Isidora levantó la vista. ¿Lo ha oído? Toda la oficina lo ha oído. Aguirre frunció el ceño. Las paredes aquí no son tan gruesas. Ramírez se ha comportado de forma repugnante. Pero no vamos a hablar de él ahora. Hablemos de usted. Ella esperó. ¿Cómo fue el viaje?, preguntó Aguirre, y su voz se suavizó. ¿Firmaste el contrato? Isidora parpadeó. Se había olvidado por completo de Houston, de las negociaciones, del contrato. Todo eso le parecía tan lejano e irrelevante en comparación con lo que había pasado. Sí, dijo lentamente. Sí, he firmado el contrato. Los estadounidenses han aceptado nuestras condiciones. Los documentos ya están firmados. Te he enviado copias por correo electrónico. Lo he visto, asintió Aguirre. Has hecho un trabajo excelente, Isidora. Mejor de lo que esperaba. Este contrato reportará a la empresa importantes beneficios, y quiero que sepa que lo aprecio. Isidora sintió que algo se calentaba en su pecho. Era la primera vez en las últimas 24 horas que alguien le decía algo agradable. Gracias, y señor Aguirre. He tomado una decisión, continuó mirándola atentamente. Hace tiempo que pensaba en reorganizar la empresa. Necesito a alguien que me ayude a gestionar los departamentos, coordinar el trabajo y tomar decisiones. Un subdirector, en esencia. Isidora se quedó en silencio, sin entender a dónde quería llegar. Quiero nombrarla para ese puesto, dijo Aguirre con sencillez. Será la jefa de todos los departamentos, incluidos los de Relaciones Internacionales y Logística. Todos los empleados estarán a sus órdenes. Será mi mano derecha. Isidora lo miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. ¿Yo? Pero, ¿por qué? Porque te lo has ganado. Eres una profesional. Sabes trabajar con gente. Sabes negociar. Sabes tomar decisiones. Lo has demostrado en Houston. Y creo que puedes desempeñar este cargo. Pero, toda la oficina acaba de ver cómo golpeaba a mi marido. Aguirre se encogió de hombros. ¿Lo han visto? ¿Y qué? Es usted humana, Isidora. No es un robot. Tiene derecho a tener emociones. Pero sé que no permitirá que esto vuelva a suceder. ¿Verdad? Ella asintió rápidamente. Verdad, lo prometo. Entonces, el tema está zanjado. El sábado tenemos una fiesta de empresa en un restaurante. Anunciaré oficialmente su nombramiento. Hasta ese momento, le pido que se controle. Nada de escándalos, nada de enfrentamientos con Ramírez. ¿Puede hacerlo? Sí, Isidora se enderezó. Sí, puedo. Estupendo. Entonces vaya y arréglese. Tómese el resto del día libre si lo necesita. No quiero verte aquí hasta mañana. Isidora se levantó sintiendo que le daba vueltas la cabeza. Había conseguido un ascenso. Se había convertido en subdirectora. Eso significaba que Ernesto ahora estaría a sus órdenes. La idea le resultaba aterradora y satisfactoria a la vez. Gracias, señor Aguirre, dijo ella. No le defraudaré. Lo sé.
asintió él y volvió a coger los papeles de la mesa, dando a entender que la conversación había terminado. Isidora salió del despacho. En la oficina seguía reinando un silencio tenso y sentía las miradas de sus compañeros sobre ella. Ernesto estaba de pie junto a su mesa, pálido, con una mancha roja en la mejilla. La miró y ella vio una pregunta en sus ojos. ¿Qué le había dicho Aguirre? ¿La habían despedido? No respondió. En lugar de eso, pasó junto a él, cogió su bolso y se dirigió hacia la salida. En la calle se detuvo y respiró profundamente. El aire era cálido y polvoriento, pero ella lo disfrutaba. Sacó el teléfono y le escribió a Amapola. Necesito verte, urgente. La respuesta llegó en un minuto. Estoy en el trabajo hasta las 6. Ven a mi casa por la noche. Isidora escribió. De acuerdo. Y llamó a un taxi. Hasta la noche deambuló sin rumbo por la ciudad. Entró en cafeterías. Tomó café, que no saboreó. Se sentó en un banco del parque y observó a los niños que jugaban en el patio. Pensó en la casa que ya no era su casa, en el marido que ya no era su marido, al menos en su corazón, y en el ascenso, que significaba una nueva etapa en su vida. No sabía si alegrarse o llorar. Por la noche fue a casa de Amapola. Su amiga la recibió con cara de preocupación y la metió en el piso. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha ido? Isidora se lo contó todo. La pelea, la bofetada, la conversación con Aguirre, el ascenso. Amapola la escuchó sin interrumpirla, y cuando Isidora terminó, la abrazó con fuerza. «Has hecho muy bien», le dijo. «Le has dado una bofetada. Se lo merecía. Monté un escándalo delante de toda la oficina». Isidora negó con la cabeza. «Fue horrible. Da igual. Que todos sepan lo miserable que es. Y ahora tú eres su jefa. ¿Te imaginas su cara cuando Aguirre lo anuncie?» Isidora sonrió débilmente. Sí, se lo imaginaba, y eso era lo único que la reconfortaba en ese momento. Él cree que ha ganado, dijo. Se comporta como si todo fuera según lo previsto. No sabe nada del ascenso. Y no tiene por qué saberlo, sonrió Amapola. Que sea una sorpresa. No le dirás nada hasta el sábado, ¿verdad? Lo prometo. Aguirre me ha pedido que me controle. Nada de escándalos antes de la fiesta de la empresa. Entonces aguanta. Espera unos días más. Y el sábado se lo demostrarás. Se lo demostrarás a todos. Isidora asintió. No sabía de dónde sacaba Amapola esa seguridad, pero le estaba agradecida por ello, porque ella no sentía nada más que cansancio y vacío. Los días siguientes se hicieron eternos. Isidora iba a la oficina, trabajaba y fingía que todo iba bien. Ernesto la evitaba y ella lo evitaba a él. Ya no se hablaban, ni siquiera se miraban. Los compañeros cuchicheaban a sus espaldas, pero nadie se atrevía a preguntar directamente. Aguirre se mantenía a distancia, dándole espacio, pero a veces le lanzaba miradas de ánimo, y eso ayudaba. El viernes por la noche, Isidora recibió un mensaje de Aguirre. No te olvides de la fiesta de la empresa de mañana. El restaurante abre a las 7 de la tarde. Os espero allí. Ella respondió, allí estaré. Y colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de miedo y expectación en su interior. Mañana todo cambiará. Mañana Ernesto se enterará de que ahora ella es su jefa. Mañana le dirá lo que llevaba tanto tiempo queriendo decirle. Y no sabía si estaba preparada para ello. Por la noche apenas durmió. Tumbada en la cama del apartamento de Amapola, miró al techo y repasó mentalmente lo que le diría. ¿Qué palabras elegiría? ¿Cómo reaccionaría él? Pero por mucho que pensara, no encontraba la respuesta. Porque al fin y al cabo, las palabras no importaban. Lo importante eran los hechos. Y al día siguiente pasó a la acción. El sábado comenzó con lluvia. Isidora se despertó temprano, al oír las gotas golpear la ventana del apartamento de Amapola. Se quedó tumbada en la cama, mirando al techo, y sintió como todo en su interior se contraía por la ansiedad. Esta noche se reunirá toda la compañía en el restaurante. Hoy Aguirre anunciará su nombramiento. Hoy Ernesto se enterará de que ahora ella es su jefa. Y hoy ella dirá lo que tiene que decir. Se levantó, se duchó y se quedó mucho tiempo delante del espejo, eligiendo qué ponerse. Amapola entró en la habitación y en silencio sacó del armario un vestido negro, sobrio pero elegante. Dijo, te verás como una reina. Isidora se puso el vestido,
Se peinó y se maquilló. Cuando miró su reflejo, vio a una mujer que parecía serena y segura, pero por dentro estaba vacía, sin seguridad, sin alegría, solo cansancio y una extraña indiferencia, como si todo esto no le estuviera pasando a ella. El día se alargaba interminablemente. Isidora intentaba leer, pero no podía concentrarse. Amapola se afanaba a su alrededor, tratando de distraerla con conversaciones, pero Isidora respondía con monosílabos. Sus pensamientos estaban lejos. Pensaba en Ernesto, en cómo se vería cuando se enterara. ¿Se enfurecería o se asustaría? No le importaba. Solo quería que todo terminara. A las 6 de la tarde, la lluvia cesó y el cielo se despejó. Amapola llevó a Isidora al restaurante en su coche. Viajaron en silencio y solo al llegar a la entrada, Amapola le apretó la mano. «Lo superarás», le dijo en voz baja. «Eres más fuerte de lo que crees». Isidora asintió y salió del coche. El restaurante era grande, con techos altos y ventanas panorámicas con vistas a la ciudad. En el interior ya se habían reunido unas 40 personas, compañeros de diferentes departamentos, vestidos de gala, con copas en la mano. Sonaba música suave y los camareros se movían entre las mesas sirviendo aperitivos. Isidora entró y enseguida sintió las miradas sobre ella. La gente la saludaba, le sonreía, pero ella veía curiosidad en sus ojos. Todos sabían del escándalo en la oficina. Todos esperaban la continuación. Cogió una copa de agua de la barra y se alejó hacia la ventana, tratando de mantenerse al margen. Aguirre estaba en el centro del salón, hablando con varios gerentes y parecía tranquilo. Vio a Isidora, le hizo un gesto con la cabeza y volvió a la conversación. Isidora miró alrededor del salón, buscando a Ernesto, pero aún no había llegado. Pasaron unos 10 minutos cuando la puerta del restaurante se abrió de nuevo. Ernesto entró e Isidora se quedó paralizada. Llevaba un traje nuevo, el pelo peinado y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Pero no fue eso lo que la hizo apretar el vaso con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Junto a él había una mujer, joven de unos 25 años, con un vestido rojo brillante, pelo largo y oscuro, y un maquillaje demasiado llamativo para un evento como ese. Le cogía la mano a Ernesto y lo miraba con adoración. Isidora sintió que todo se rompía dentro de ella. Era ella, la amante, aquella por la que había abandonado 7 años de matrimonio, vendido la casa y robado dinero, aquella a la que había elegido en lugar de ella. La mujer era guapa, eso era innegable, pero había algo barato y falso en su belleza. Reía demasiado fuerte, se pegaba a Ernesto de forma demasiado descarada, y era humillante verlo. Ernesto miró alrededor del salón, su mirada se posó en Isidora, y una expresión de triunfo se dibujó en su rostro. La había traído aquí a propósito. La había mostrado a todos a propósito. Era su golpe final, una forma de humillarla una vez más, públicamente. Isidora se dio la vuelta y bebió un sorbo de agua, sintiendo cómo le temblaban las manos. No le permitiría ver lo mucho que le dolía. No le daría ese placer. Amapola se acercó a ella y miró a Ernesto y a su acompañante. «Ese idiota», siseó, «la ha traído aquí, a la fiesta de la empresa. ¿Es que no tiene cerebro?» «Quiere humillarme», dijo Isidora en voz baja. «Cree que eso me va a destrozar». «No te va a destrozar», dijo Amapola, apretándole el hombro, «porque dentro de media hora se enterará de que ahora eres su jefa, y esa será la mejor venganza». Isidora asintió, pero no sintió nada. Ni ira ni satisfacción, solo vacío. Los camareros comenzaron a invitar a los invitados a sentarse a la mesa. Isidora se sentó junto a Amapola, lejos del lugar donde se habían acomodado Ernesto y su amante. Él estaba sentado, abrazándola por los hombros, riéndose a carcajadas de algo que ella había dicho e ignorando ostensiblemente a Isidora. Varios compañeros les lanzaban miradas de reojo, intercambiaban miradas, pero nadie se atrevía a comentar nada. Sirvieron el primer plato. Isidora pinchaba la comida con el tenedor, incapaz de tragar ni un bocado. Amapola, a su lado, maldecía en voz baja y lanzaba miradas maliciosas a Ernesto. Las conversaciones a su alrededor eran animadas. La gente se relajaba, bebía vino y reía. Era una fiesta de empresa normal, donde los compañeros se reunían después de un largo periodo de trabajo. Pero para Isidora era una tortura. Finalmente, cuando sirvieron el postre, Aguirre se levantó y tomó el micrófono.
La sala se quedó en silencio y todos le prestaron atención. Se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Buenas noches a todos. Me alegra que nos hayamos reunido aquí hoy para celebrar los éxitos de nuestra empresa. Los últimos meses no han sido fáciles, pero lo hemos conseguido. Y gran parte del mérito es de nuestros empleados, que han trabajado sin descanso. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Isidora sintió que su corazón latía más rápido. Quiero anunciar una decisión importante, continuó Aguirre. Nuestra empresa está creciendo y necesito ayuda para gestionarla. Necesito a alguien en quien pueda confiar, que comparta mis valores y sea capaz de tomar decisiones difíciles. Lo he pensado mucho y mi elección ha recaído en una persona que ha demostrado su profesionalidad y su dedicación a la empresa. La sala se quedó en silencio, a la espera. Ernesto dejó de abrazar a su acompañante y se enderezó, escuchando con atención. Isidora vio cómo se tensaba. Nombro a Isidora Ramírez subdirectora y responsable de todos los departamentos de la empresa. Será mi mano derecha y tomará decisiones al mismo nivel que yo. Les pido que le brinden todo su apoyo. Silencio. Un segundo, dos. Luego, la sala estalló en aplausos. La gente aplaudía, se volvía hacia Isidora, sonreía, asentía con la cabeza. Amapola la abrazó y le susurró. Bien hecho. Isidora se levantó, sintiendo que le temblaban las piernas, y asintió con la cabeza a Aguirre en señal de agradecimiento. Él le tendió el micrófono. Isidora, ¿quieres decir unas palabras? Ella tomó el micrófono. Le temblaba la mano, pero lo apretó con fuerza, obligándose a calmarse. Miró al salón, a los rostros de sus colegas, y finalmente su mirada se detuvo en Ernesto. Estaba pálido como la tiza. Tenía los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. No lo creía, no podía creerlo. A su lado su acompañante lo miraba sin comprender. Luego miró a Isidora. Isidora se llevó el micrófono a los labios. Su voz era firme, casi sin emoción. No gritó, no lloró, simplemente habló. Gracias, señor Aguirre, por su confianza. Intentaré estar a la altura. Quiero decir que es un gran honor para mí ocupar este cargo y que trabajaré con todas mis fuerzas por el bien de la empresa. Hizo una pausa y la sala volvió a aplaudir. Luego continuó, y su voz se volvió más firme. Pero antes de continuar con la celebración, debo anunciar una decisión desagradable. Como subdirectora, soy responsable de la política de personal de la empresa, y no puedo permitir que en nuestro equipo permanezcan personas que violan las normas éticas y abusan de la confianza. La sala se quedó en silencio. Los aplausos cesaron y se hizo un silencio tenso. Todos miraban a Isidora, esperando a que continuara. Ernesto Ramírez. Lo miró directamente, y él se estremeció como si le hubieran dado un golpe. Está despedido, de inmediato, por violar las normas éticas, por abusar de las relaciones personales y por acciones que empañan la reputación de la empresa. Ernesto se levantó de la silla tan bruscamente que ésta cayó hacia atrás con un estruendo. Su rostro pasó de pálido a rojo y sus ojos se llenaron de sangre. ¿Qué? Gritó. No puedes despedirme. No tienes derecho. Sí lo tengo, respondió Isidora con calma. Soy la subdirectora y tomo esta decisión con el consentimiento del señor Aguirre. Se volvió hacia Aguirre y él asintió con la cabeza, confirmando. Además, continuó Isidora, mirando de nuevo a Ernesto, quiero anunciar que voy a presentar una demanda para recuperar los derechos sobre la casa que me fue robada y vendida sin mi consentimiento. Una casa que me pertenecía por derecho y que fue vendida de forma fraudulenta. Tengo la intención de recuperarla y exigir una indemnización por los daños causados. Ernesto tembló, apretó los puños y su rostro se llenó de tanta ira que Isidora retrocedió involuntariamente un paso. Él dio un paso adelante y gritó. «Eres una zorra sucia y vengativa. Lo has planeado todo, lo has hecho a propósito». «No he planeado nada», lo interrumpió Isidora. «Solo hago mi trabajo. Tú me robaste la casa. Tú la vendiste mientras yo estaba de viaje. Tú me traicionaste. Y ahora lo pagarás». «¡Te mataré!». Ernesto se abalanzó hacia ella, tratando de alcanzarla. Varios hombres se levantaron de sus asientos y lo agarraron. Javier, uno de los gerentes, y otros dos compañeros sujetaban a Ernesto, que se resistía y gritaba maldiciones. Su acompañante, vestida con un vestido rojo, se apartó
mirándolo con horror. Luego se dio la vuelta y salió corriendo del restaurante sin mirar atrás. Ernesto intentaba liberarse, pero lo sujetaban con fuerza. «¡Soltadme!», gritaba. «Está mintiendo. Se lo ha inventado todo. Yo no he robado nada. Ramírez, cálmate». Aguirre se levantó y se acercó. «Solo estás empeorando las cosas. Vete de aquí, inmediatamente». «No me iré a ninguna parte. Esto es injusto. Ella se está vengando de mí por... ¿Por qué?». Isidora dio un paso adelante y lo miró fijamente. ¿Por robarme mi casa? ¿Por abandonarme por esa mujer? ¿Por humillarme delante de todos? Dime, Ernesto, ¿por qué debo vengarme de ti? Él se quedó callado, respirando con dificultad. Su pecho se agitaba, sus ojos buscaban apoyo en la sala, pero todos lo miraban con reproche o se apartaban. Nadie salió en su defensa. Estaba solo. «Llévenlo», dijo Isidora en voz baja, dándose la vuelta. «No quiero volver a verlo». Los hombres llevaron a Ernesto hacia la salida. Él se resistió, pero débilmente, como si toda su energía lo hubiera abandonado de repente. Caminaba tambaleándose y, en el umbral, se volvió y lanzó a Isidora una última mirada llena de odio y desesperación. «Te arrepentirás», ronroneó. «Te lo juro, lo lamentarás». Luego la puerta se cerró detrás de él y desapareció. La sala quedó paralizada por la conmoción. Nadie hablaba, nadie se movía. Isidora estaba de pie con el micrófono en la mano y miraba la puerta cerrada. Esperaba sentir alivio, triunfo, satisfacción, pero no sintió nada, solo un vacío profundo y frío que la llenaba por dentro. Se volvió hacia Aguirre y le tendió el micrófono. Él lo tomó en silencio y sus miradas se cruzaron. Ella vio en sus ojos comprensión y lástima, y eso le resultó insoportable. No quería lástima, solo quería dejar de sentir. «Lo siento», dijo en voz baja. «Tengo que salir». Aguirre asintió. «Por supuesto, ve». Isidora atravesó el salón, pasando junto a las mesas, junto a sus compañeros, que la miraban con simpatía y perplejidad. Amapola se levantó para seguirla, pero Isidora negó con la cabeza. Necesitaba estar sola. Salió del restaurante y se detuvo en la calle, respirando el aire fresco de la noche. La ciudad brillaba con luces a su alrededor. Los coches pasaban, la gente iba a sus quehaceres, y todo ese mundo seguía existiendo como si nada hubiera pasado. Sacó el teléfono y miró la pantalla. No había mensajes, no había llamadas. Nadie que se preocupara por ella, excepto Amapola. Se sentó en los escalones de la entrada del restaurante y se abrazó las rodillas con los brazos. Las lágrimas no fluían. Sus ojos estaban secos como un desierto. Simplemente se sentó y miró al vacío. A los pocos minutos, se abrió la puerta y salió Amapola. Se sentó a su lado y, en silencio, abrazó a Isidora por los hombros. Se quedaron así sentadas durante mucho tiempo, sin decir nada. Finalmente, Isidora susurró. «Pensaba que me sentiría aliviada, que me sentiría mejor cuando lo hiciera. Pero nada, no siento nada». «Sí que sientes algo», respondió Amapola en voz baja. «Es solo que ahora estás en estado de shock. Se te pasará. No de inmediato, pero se te pasará». «¿Y si no?». «Se te pasará». Amapola le apretó el hombro con más fuerza. «Lo superarás. Siempre lo has superado». Isidora cerró los ojos. No sabía si lo creía. No sabía qué pasaría después. ¿Cómo viviría? ¿Qué haría con todo ese dolor que se había instalado en lo más profundo de su ser? Había despedido a su marido, lo había humillado públicamente, había anunciado una demanda judicial, había hecho todo lo que tenía que hacer, pero no había victoria, no había triunfo, ni siquiera había esperanza, solo dolor, un dolor sordo y punzante que no la abandonaba, y el vacío en el que se ahogaba. Isidora abrió los ojos y miró el cielo nocturno sobre Guadalajara. Las estrellas apenas se veían a través del resplandor de la ciudad, pero ella sabía que estaban allí, en algún lugar alto, lejos de toda esta pesadilla. Pensó en la casa que había perdido, en el marido que la había traicionado, en la vida que se había desmoronado, y pensó que ahora tendría que reconstruirlo todo. No porque quisiera, sino porque no había otra salida. Amapola la ayudó a levantarse y juntas se dirigieron al coche. Dentro del restaurante continuaba la fiesta de empresa.
La gente había vuelto a hablar, a reír, intentando olvidar lo que acababa de pasar. Pero Isidora ya no formaba parte de eso. Estaba al margen de todo, en su propio mundo frío, donde reinaba el silencio. De camino a casa, miraba por la ventana y pensaba en el día siguiente, en el trabajo que ahora le esperaba, en el puesto que había conseguido, en el juicio que se avecinaba, en la casa que debía recuperar. Pensaba en todo eso, pero no sentía nada, solo vacío, un vacío profundo e insondable que era todo lo que le quedaba.